7:40, qué gusto tenerle presencial, ya no telemáticamente como lo hemos tenido en otras ocasiones, al doctor Juan Manuel Fuertes, político de mucha experiencia, decía yo, recorrido demócrata cristiano, en el gobierno de Lasso al inicio como subsecretario de Gobernabilidad, hoy en calidad más de analista, de observador y de vedor de lo que ocurre en política. Bienvenido, doctor Fuertes. Yo quisiera preguntarle si usted, en lo que fue el inicio del gobierno, en algún momento se le pasó por la mente que el país en 2 años iba a vivir lo que está viviendo hoy día. Bienvenido, buenos días. Gracias, Alexis. A propósito de lo que en su introducción señalaba, es muy liberador no estar en la condición ni de activista político ni de funcionario público, porque eso le exime de la búsqueda de coincidencias o acuerdos con quienes escuchan o de estar defendiendo alguna posición en particular. De tal modo que independientemente de cuál sea la apreciación que tenga la audiencia sobre mis opiniones, no me preocupa en lo absoluto que me insulten incluso. Creo que lo adecuado es analizar los hechos, procurando en la medida de lo posible alcanzar objetividad y ojalá desde ángulos que permitan disponer de más elementos de juicio para explicar lo que está aconteciendo y proyectar lo que puede venir. Por supuesto que además, si uno quiere contribuir al mejoramiento de la calidad democrática, la reflexión no puede ser en función de cuál es la ubicación actual de los actores en disputa, porque también sobre este particular del juicio político hemos visto que desde la polarización que se mantiene en el país del correísmo y el anticorreísmo, todo aquel que discrepe con las posiciones oficiales es correísta, y este es un disparate, ¿no? Pero yo le pregunto, ya que usted ha citado este pasaje de la coyuntura al que no escapamos nunca, doctor Fuertes, ¿qué tiene de malo ser correísta? Por supuesto es respetable como cualquier posición ideológica política que tengan los ciudadanos en el país. Lo lamentable es que desde el maniqueísmo se tiende a clasificar entre buenos y malos, y buenos son los que coinciden con mi ideología, con mi posición, y son infernales los otros. Y de esa manera no se construye democracia. ¿Cómo se construyó esa disputa, doctor Fuertes? Le quiero preguntar ahí, ¿cuánto tuvo que ver el rol de los políticos? ¿Cuánto tuvo que ver el rol de los actores públicos de la política? Porque hay políticos que están tras bastidores. Yo, por ejemplo, hay una pregunta que siempre me la voy a hacer y quisiera algún momento preguntarles a los personajes que estuvieron en ese momento ahí, a Lenín Moreno, a María Alejandra Vicuña, a María Fernanda Espinosa, a Eduardo Mangas, a todos los que estuvieron en el gobierno de Moreno y que provocaron la ruptura con Correa. ¿Quién fue el ideólogo de todo lo que pasó después? Porque lo que pasó después es algo que uno esperaría que no se repita nunca más en la vida. Persecución con cárcel, asesinato a la reputación de las personas, juicios forjados, pruebas forjadas, cosas que no, hasta el sol de hoy. Fíjese que el propio Rafael Cuesta el otro día me sorprendió a todo el país, diciendo que él ha revisado todo el proceso del caso Sobornos y que no encuentra nada en contra de Correa. Entonces, ¿quién nos llevó a esta disputa entre buenos y malos, entre correístas y anticorreístas? Yo observo aquí 2 aspectos. El primero, la competencia democrática es una disputa entre visiones y métodos. Y cuando hay doctrina, ideología, también de cosmovisiones. Por lo tanto, de lo que se trata bajo las reglas del juego político es de publicitar esa visión, esa metodología, y tratar de ganar adhesiones. Desde este punto de vista, entonces, en la medida que hay una disputa, hay una necesidad estratégica. Lo lógico sería que frente a mi adversario o a mis adversarios que tienen otras visiones, y más todavía si es que considero que esas visiones y esos métodos del adversario son dañinas, abiertamente contrapuestas en relación a lo que yo pienso que es malo para el país, por así ubicarlo,
tenga que desplegar una estrategia integral que democráticamente posibilite que la ciudadanía se adhiera a mi visión, a mi posición. Lamentablemente, en los sectores del centro a la derecha, desde hace algún tiempo, prácticamente desde el final de la Guerra Fría, se ha ido perdiendo la voluntad de la reflexión política y mucho más aún de la reflexión político-estratégica. Por otro lado, nosotros nos encontramos con un historial en el país, en donde la persecución es una característica común. Mire usted la condición en la que se encuentran Correa, Moreno, Maguad, lo que tuvieron que pasar Alarcón, Gutiérrez, porque estuvieron encarcelados. Bucaram, exacto. Eso da la pauta que en el marco de la competencia democrática, lejos de preocuparse por diseñar estrategias integrales para sacar adelante ciertas posiciones y achicar la cancha del adversario, se ha optado por utilizar fundamentalmente al sistema judicial como un instrumento para solucionar la disputa política. El lawfare que le han denominado, sí, la guerra judicial. Así es, y como señalo Alexis, esto no tiene que ver con algún presidente en particular, prácticamente es una característica común, lo cual habla de la debilidad de la democracia ecuatoriana, y lo que hoy estamos verificando es evidente que no contribuye a un mejoramiento de la calidad democrática. Porque otra característica que yo observo en lo puntual respecto de este enjuiciamiento político es que nos hemos enredado en discusiones de carácter jurídico. Por eso en los medios de comunicación ha habido un desfile de constitucionalistas, recitales de normas constitucionales y legales, privándole de la esencia de un hecho como el que estamos atravesando en el país, que es eminentemente político. Y de esa manera se recurre de lado y lado a mañoserías legales, y no se trata de explicar desde lo político lo que pasa, pero además de buscar en medio de toda esta conflictividad algunas alternativas que en perspectiva nos posibiliten ir mejorando la calidad democrática. Usted dice algunas cosas, doctor, que hablan bien, digamos, de la madurez de un político que se ubica en el espectro ideológico en un costado. Y una de esas cosas es la autocrítica. Y usted dice, la derecha ha ido perdiendo la capacidad justamente de ser autocrítico y de pensar al país por fuera de la burbuja en la que hoy está encerrado el presidente Lasso, por ejemplo. Entonces, uno va desde en retrospectiva viendo cuáles han sido las ejecutorias, los pasos que ha ido dando el presidente Lasso, y se ha ido encerrando cada vez más y ha ido rompiendo incluso los puentes que él tenía con sectores afines. O sea, por ejemplo, hubiera sido, jamás se me habría ocurrido pensar en romper con Jaime Nebot, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se origina en ese tipo? Que en política también, digamos, es parte de la discusión y demás, pero romper al nivel de dedicarse insultos, epítetos del año viejo, el bigote con tinte y no sé qué, llegar a esos niveles, doctor. ¿Qué pasó con el presidente Lasso? Hay causas estructurales. A propósito de que hoy, frente a estas composiciones y recomposiciones de fuerzas al interior de la Asamblea respecto de la posible destitución del presidente de la República, se habla de las negociaciones, de los acuerdos y de las coaliciones. En los temas de fondo, Alexis, hay que admitir que el régimen presidencialista no contribuye, al menos en nuestra cultura política, al mejoramiento de la calidad política y por lo tanto de la calidad de la democracia. Porque el presidencialismo no estimula la consolidación de organizaciones políticas y por el contrario fomenta la insurgencia de outsiders.
Y los outsiders, en términos generales, terminan siendo personajes que no miran más allá de su individualidad. Y entonces las decisiones no tienen que ver con la reflexión de un colectivo y con el proyecto de un colectivo, porque una organización política no está hecha para una elección. Siempre tiene la mirada en el mediano, en el largo plazo. Uno creería que debería ser así, uno creería que las organizaciones políticas deberían permanecer en el tiempo, y uno, digamos, ve ejemplos de países que se han convertido casi que en una suerte de paradigma para la democracia ecuatoriana, como es el caso de los Estados Unidos, dos organizaciones políticas como el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que han sobrevivido a todo tipo, a guerras han sobrevivido. Pero acá se han fundado partidos para elecciones específicas. A mí se me viene a la cabeza el famoso PUR, la Unidad Republicana de Sixto Uramazén. El hombre se salió del PSC, fue candidato, fue presidente y ¡pa! Chao partido. Mire usted que es de tal nivel la crisis de la política a nivel mundial, que incluso en aquellos países que han tenido sistemas de organizaciones políticas sólidos, hay una desafección de la ciudadanía hacia la política. Y vemos la irrupción de populistas como Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos. Si es que en democracias que han tenido históricamente esa consolidación, aparecen estos fenómenos, a veces desquiciantes, es de imaginarse qué es lo que acontece en culturas políticas democráticamente más frágiles como la de nuestro continente. Mire lo que está pasando en Chile. Las grandes colectividades que estaban sustentadas en visiones doctrinarias, ideológicas, están pulverizadas. Y acaba de triunfar en este último proceso una fuerza de derecha que desequilibra totalmente el escenario que se vivía en Chile, que era también un paradigma de la racionalidad política en el continente. Recuerde usted lo de la concertación y tantos años que eso estuvo en vigencia. Entonces digo, estructuralmente el régimen presidencialista no contribuye para esto. Y desde una búsqueda de alternativas, quizá en el marco de una discusión sobre una reforma política, convenga poner en tela de juicio al régimen presidencialista y pensar en ensayos hasta de pronto de un semiparlamentarismo. Como en España, por ejemplo. Por ejemplo, porque mire lo que está aconteciendo hoy en la Asamblea, que no es novedoso, porque el camisetazo, el transfugismo también ha sido característica común. Desdice de lo que deben ser las organizaciones políticas. Lo que estamos llegando a consagrar, y esto es lamentable, escuchándole por ejemplo a quien lidera la bancada de Pachacuti, es que se considera a las organizaciones políticas un club de debate y no una estructura orgánica. Porque en un debate usted expresa su punto de vista que discrepa con el resto y punto. Claro. O sea, el moderador expondrá conclusiones, pero no hay ninguna obligación de consensuar o de tener una resolución que obliga a todos. En una organización política debe existir el debate democrático, pero finalmente, cobijados por la cosmovisión, por la visión, tiene que haber una decisión que sea respetada disciplinadamente, aun por quienes no hayan estado de acuerdo. Porque caso contrario, es un desquiciamiento total. ¿Y cómo hacemos para evitar que ocurra el transfugismo político? Quizás reformar, no sé, la ley orgánica de la función legislativa, el código de la democracia. Si usted se va debería perder la curul. Pierde la curul. Debería perder. Eso, o sea, no es, yo me declaro independiente. Mire, Alexis, el país requiere una reforma política profunda. Muy interesante. Claro, paralelamente a que existan estas disposiciones prohibitivas de el camisetazo, debería garantizarse también la democracia interna, porque tampoco es del caso que cualquier caudillo, a título de liderazgo, imponga las decisiones y de esa forma someta al resto. No, pero si logramos, por un lado, garantizar la vigencia democrática al interior de las organizaciones y por otra la disciplina, particularmente de quienes sean electos, porque hay que reivindicar el mandato electoral como un mandato a la propuesta del partido, no al carisma del individuo, porque si vamos por esa vía,
esto va a seguir desarticulándose. Es que el problema es que las organizaciones políticas, pocas organizaciones políticas en realidad tienen un plan programático y a largo plazo. Muchas se sustentan en justamente lo que usted decía, doctor, en la fortaleza o el carisma de determinado líder o líderes. Ahora, yo, a propósito de lo que usted señalaba, que me pareció muy interesante, este tema de la falta de autocrítica, sobre todo en las organizaciones de derecha, y a propósito de lo que me dice también la audiencia que está con nosotros ahora mismo, ¿cómo le ha caído a usted las intervenciones públicas de los últimos días de Osvaldo Hurtado? Que para defender al gobierno ha recurrido a todo tipo de relatos, incluidos estos de descalificar a un actor como Leonidas Issa, llamándolo terrorista y restándole legitimidad a una organización social y política tan importante como la CONAIE. Yo coincido con el expresidente Hurtado en la visión ideológica, en los principios doctrinarios, que son los que me convocaron a participar en la política de la democracia cristiana. Puedo constatar que en esta coyuntura, desde su visión respetable, el presidente Hurtado se ha convertido en un activista defensor del presidente Lasso. Y no coincido con la valoración que hace respecto de la bondad o lo positivo de la gestión del presidente Lasso. Porque para calificar sobre lo acertado, lo eficaz, lo eficiente que puede ser alguien, tiene que partirse de cuáles son los objetivos que se han establecido y si los ha conseguido o no. Es mi visión personal. Yo creo que el presidente Lasso tenía básicamente dos objetivos que cumplir. El primero, darle estabilidad política al país, luego de toda la convulsión que significó desde el punto de vista institucional por el remesón que conllevó las nuevas modalidades institucionales que estableció el correísmo, sumado a los efectos de octubre del 2019. Este país quedó muy enervado. En el gobierno de Moreno, precisamente por este levantamiento indígena, las condiciones políticos sociales quedaron exasperadas. El presidente Lasso tenía que darle serenidad política al país. Lo otro, desde mi visión, era legitimar su éxito electoral, porque lo que hay que tomar en cuenta para el análisis es el resultado de la primera vuelta, donde Lasso obtiene con las justas un 20% que le permite acceder a la segunda. Cuestionado además por toda esta alegación del candidato Yacu Pérez, en fin. Y esa legitimación tenía que darse a partir de la activación adecuada de dos elementos: el manejo político y la gestión administrativa pública. Y en los dos órdenes, desde mi punto de vista, no se han cumplido los objetivos. Por lo tanto, yo no puedo atribuir una calificación positiva a la gestión del presidente Lasso. ¿Usted ve que cuáles son las principales falencias del gobierno en, por ejemplo, la gestión de la administración pública? El presidente dijo en una entrevista en televisión, se han hecho cosas, el problema es que no hemos comunicado, la culpa es de la comunicación. No creo que, sí, sin duda ha habido deficiencias comunicacionales, han desfilado creo que 3 o 4 secretarios, lo cual habla mal de una gestión tecnocrática, porque en la gestión del talento humano, lo recomendable no es precisamente estar removiendo continuamente a empleados o a funcionarios. Esto por elemental sentido de lo que implica la curva de aprendizaje. Pero en todo caso, más allá de las deficiencias comunicacionales, el tema es de fondo respecto de los contenidos para comunicar. Algo que, desgraciadamente, en la administración pública del país no se tiene, no se maneja, es el conocimiento y la experticia en lo que se denomina la nueva gestión pública, que es algo que está vigente aquí desde
desde hace décadas, que está sintetizado en algunas cartas iberoamericanas que ha suscrito el país. Parte del éxito del gobierno de Correa en cuanto a la percepción, a la imagen del ciudadano, tiene que ver con la aplicación de esas cartas iberoamericanas, de los principios de la nueva gestión pública. Y por eso yo he señalado que un elemento sustancial que ha sido frágil en este caso en el gobierno del presidente Lasso es la Secretaría Nacional de Planificación. Porque ese es el centro desde el cual usted diseña el plan de gobierno. ¿Dónde está un señor Marchán, me parece? Sí, Marchán. sí. Ejecuta ese plan de gobierno, hace el seguimiento, evalúa, realiza los reajustes, de tal manera que la prestación del servicio público, la gestión de la obra pública, responda a características de eficacia, de eficiencia. Pero esto implica una visión de la gestión de gobierno moderna que no tenga en los ministerios y en las diversas dependencias esta modalidad de estancos. Entonces, cuando usted me dice en dónde ha existido la falla, yo creo que es fundamental la deficiencia en la Secretaría General de la Administración y en la Secretaría Nacional de Planificación. Donde, por ejemplo, en la Secretaría de la Administración pone a dos personajes que han sido sumamente cercanos. El uno, sobre todo, porque viene trabajando empresarialmente con Lasso desde hace años, que es Iván Correa, y ahora Sebastián Corral, un personaje muy polémico, que usted le habrá visto en las declaraciones de esta semana, justificando el hecho de tener acciones de un canal de televisión que recibe pauta del gobierno, de tener acciones en paraísos fiscales, y dice, pues está todo bien, yo no he incumplido nada, todo está perfecto. Y yo le quiero mencionar esto, doctor Fuertes, quizás también para trasladarle en la conversación a otro momento, que es donde se origina todo este desastre y este descalabro que está enfrentando el gobierno, que es la relación con el cuñado, con Danilo Carrera. ¿Qué se sabía de la participación de Danilo Carrera, de su influencia dentro del gobierno, de esta suerte de estancos que había repartido Lasso con colaboradores cercanos a Carrera y a Cherres? Siempre se escucha leyendas. No siempre es factible verificar la veracidad o no de esas leyendas. O que sean ciertas. Por supuesto. Pero si se contaron, por algo será. Pues. Eso es público, de tal modo que no es algo que haya permanecido para la generalidad en reserva. Sobre lo otro, durante la permanencia de Iván Correa, no hubo secretario general de la administración. ¿Qué hizo? Me parece que más allá de la cercanía afectiva con el presidente, de la influencia que debe haber tenido en alguna toma de decisiones, ya de cara al rol que debe ejercer el secretario general de la administración, que desde mi punto de vista es allí un misceláneo político-administrativo, y más político que administrativo, para garantizar el cumplimiento de los macroobjetivos del gobierno nacional, nunca se pudo verificar una gestión que vaya en esa línea. Con el actual secretario general de la administración, a juzgar por la entrevista a la que usted está aludiendo, al parecer hay por lo menos una gestión administrativa que comparativamente con lo que acontecía en la época de Iván Correa, ha mejorado. Eso no implica que se desconozca que sí es una imprudencia, por decirlo menos, el que con estas condiciones polémicas, legalmente discutibles, el gobierno se dispare en los pies, colocando a un ciudadano que tiene ese tipo de condición polémica. O sea, no es imprescindible complicar la imagen, porque los gobiernos viven de imágenes. Y las personas somos pasajeras. Sí, y además, Alexis, en el mundo entero, en la época actual, siempre, pero más en la época actual, la gestión de gobierno de cara a la ciudadanía es una gestión de las emociones de la ciudadanía. Y entonces, hechos incluso como el que usted analizaba y condenaba de lo que ha acontecido el día de ayer con la condecoración a Diego Ordóñez,
es jugar imprudentemente con las emociones de la ciudadanía. En la condición del gobierno, frente a este inicio de una interpelación, yo decía, tiene que manejarse quirúrgicamente con láser. Cada detalle, cada no anuncio, dar cada papaya paso. En lo absoluto. Lo de ayer es una afrenta más que jugar con las emociones, es lamentable, ¿no? Es darle una cachetada a las miles de familias de los miles de víctimas de asesinatos, de la inseguridad. O sea, solo pensando en el caso de María Belén Bernal, ¿qué pensará la familia de María Belén, la señora Otavalo, ver que la policía le condecora a Diego Ordóñez? Vea, Alexis, puede ser cruel esto, ¿no? Pero lo cierto es que comunicacionalmente, insisto en esta gestión de las emociones, yo recuerdo cuando dirigía la democracia cristiana, frente a un proceso electoral, un candidato que teníamos en Baños tenía una excelente imagen. Pero resulta que la mamacita de este candidato era intolerante. Y un periodista de la localidad que era muy crítico porque iba a la reelección, el candidato nuestro, cuando pasaba por la calle y la señora tenía un restaurante y como suelen tener de cara al público, casi en la vereda, las cocinas, las ollas, le divisaba al periodista y casi con la mama cuchara salía a perseguirle. ¿Y qué es lo que había que decirle al candidato? O sea, sabemos que debes quererle muchísimo como no puede ser de otra manera a tu mamacita, pero en esta campaña tienes que esconderle. Porque es lamentable, pero es así. Entonces digo, yo no quiero entrar a analizar en lo absoluto las condiciones personales, profesionales y la gestión del Diego. Pero lo cierto es que, por las razones que sea, no terminó siendo simpático para la ciudadanía. Y entonces, efectuar este acto es una enorme imprudencia. De tal modo que allí vemos otra vez una carencia de talento estratégico para el manejo político comunicacional del gobierno, pero es que no hay que tiene costos. No hay conducción y liderazgo. Ese trabajo, por ejemplo, el detalle este de la condecoración, es algo que no se le podía haber escapado, no al presidente Lasso, porque el presidente Lasso no va a estar en esos detalles. Seguro. Debe tener 1.000.000 de cosas más importantes que hacer y atender, pero hay un ministro de gobierno. ¿En qué andaba Cucalón? Buscando votos. Y yo siempre reivindico la necesidad del manejo político estratégico. Porque en el campo militar y en el campo comercial se recurre a esa visión. En cambio, en lo político regularmente es lo táctico, lo del corto plazo, lo único que se toma en cuenta. Y de esa manera, como no se hace prospectiva y menos prospectiva estratégica, finalmente terminamos involucrados en esto que se llama el efecto espiral. O sea, todo conflicto político genera costos y hay muchos costos que no aparecen en la superficie. Y como no se percata de los costos, el efecto sigue creciendo en espiral y algún rato le pasa factura. Estas negociaciones que seguramente están desarrollándose en estas horas, en estos días, que posiblemente le puedan conducir a tener un éxito al gobierno para que no se configuren los 92 votos para la destitución, le va a provocar algunas facturas en el mediano plazo. Estábamos hablando de que una característica común en la política ecuatoriana es la judicialización de los expresidentes y de exfuncionarios. Tenga la certeza, Alexis, que muchos funcionarios de este gobierno, luego de estas negociaciones, e incluso el propio presidente Lasso, tendrán que estar sometidos a problemas con la Contraloría, a problemas con la Fiscalía, a problemas con la justicia como consecuencia de estas negociaciones, por esta falta de visión del mediano y de largo plazo. Falta de transparencia también. Se nos va terminando el tiempo, la verdad es que ha sido una conversa que he disfrutado muchísimo, doctor Fuertes, porque además nos ha dejado alguna serie de cosas para reflexionar, y creo que
son conversas que, en este caso particular, creo, y lo voy a decir muy abiertamente, hablan muy bien de usted por la sinceridad de sus palabras. Me refiero específicamente a lo que dijo sobre el tema de Osvaldo Hurtado, con quien entiendo que usted le tiene un gran respeto, pero con quien en este caso específico abre abiertamente una discrepancia. El juicio político, el rol de Cucalón, las elecciones de la Asamblea Nacional ahora que tienen que renovar CAL, comisiones, etcétera, son el domingo. No le voy a pedir, como se los digo a mis invitados sobre este tema, que actúen como pitonizos o adivinos, pero ¿cuál cree usted que va a ser el escenario de los tantos que hay que se avecina para el país? Y quiero pedirle una opinión en particular a propósito de los comunicados de la Conferencia Episcopal, de las cámaras, de las empresas privadas, etcétera, que respaldan al presidente, al orden constituido y demás, y que llaman a un gran acuerdo nacional. ¿Ese gran acuerdo nacional es posible excluyendo a las mayores fuerzas políticas del país? Es una lástima que no dispongamos del tiempo para desarrollar esa temática, pero en todo caso tratando de hacer una síntesis. Mire, yo veo que en muchos sectores está instalado esto que se llama el síndrome de los costos irrecuperables, unido al síndrome de las opciones restringidas. Quizá el ejemplo más práctico de esto es que usted compra un boleto para el cine, y resulta que la película es de a perro. Y a mitad de la película, o al inicio incluso, usted se da cuenta de que ha sido una decepción. Pero dice al final, ya pagué la entrada. Me quedo hasta el final de la película. Eso es el síndrome de los costos irrecuperables. Y el síndrome de las opciones restringidas es que usted, frente a la constatación que la película es mala, cree que la única opción es quedarse viendo esa película mala, cuando en el centro comercial podría salir a vitrinear o irse a una biblioteca a revisar libros, por ejemplo. Tengo la sensación de que algunos sectores en el país políticamente están adoleciendo de eso, que les conduce a una defensa a ultranza de las posiciones políticas y jurídicas del gobierno. Sí, como usted señala, no es posible tener una mediana certidumbre sobre el desenlace del juicio político. La impresión que tengo es que lo que pasó antes de ayer es circunstancialmente una derrota para el gobierno, porque no debió haber estado previsto, a juzgar por las declaraciones previas y por las evidencias de este desgrane de asambleístas, sobre todo en el socialcristianismo, que vayan a alcanzarse los 88 votos. Por supuesto que no todos esos 88 votos es que van a estar por la destitución. Me parece que muchos de esos asambleístas están tensando la cuerda, mejorando su cotización y aplicando la táctica muerde poco a poco. Y seguramente el gobierno hoy debe estar muy complicado porque los pliegos de peticiones se habrán incrementado. Pero sigue teniendo, sin duda alguna, instrumentos para la negociación, aunque esto, reitero, le va a involucrar en una espiral de efectos negativos en el mediano plazo. Las negociaciones sobre la reorganización interna de la Asamblea le favorecen en este momento a Saquicela. Ha jugado bien sus cartas del hombre. Podemos deplorar, rechazar, indignarnos con algunos contenidos, pero lo cierto es que en términos de objetivos, está consiguiendo su objetivo. Siempre es más factible en una negociación alcanzar éxito cuando usted puede contar con aliados que son orgánicos, porque eso implica que usted dialoga con un interlocutor de cada grupo. Una es IPCC, en este caso. En cambio, para el gobierno le resulta muy complicado, porque negociar en estas condiciones es casi hacerlo uno a uno. Así es. Y esto es muy complejo. Es desgastante, es complejo y le pone en esa situación de lo que usted decía en su momento, cada uno cotizará más alto que otro su voto. Doctor, le quiero agradecer infinitamente y le comprometo para una próxima oportunidad seguir profundizando. Se nos quedó el tema del acuerdo nacional, sería interesante también algún rato conversar sobre eso. Muy gentil, muy amable.